En SmackDown, el Loco Moss es el último clasificado para la lucha de escaleras de Money in the Bank. Max Dupri nos presentó a los primeros Maximum Male Models y las integrantes de Raw, Alexa Bliss, Liv Morgan y Asuka, vencieron a los contrincantes de SmackDown previo a la lucha de escaleras de Money in the Bank. Aparecen de la nada y las sociedades han sido históricamente muy fructíferas por poco tiempo. Al final, ¡hey! Hablando de finales, el maltrato para Asuka. Es que se la tiene jurada. Universo de Loli, yo soy Quetzal y Bulnes. Reconózcanme, porque les traigo lo mejor de SmackDown. Pero antes apoya el contenido de la tienda Loli y deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con los 6 hombres clasificados a la lucha de escaleras de Money in the Bank en lo alto del ring. Todos discutían por ser los favoritos para ganar, pero fueron interrumpidos por el Miz, que dijo ser el merecedor del maletín. Enseguida se aparecieron Ezekiel, Happy Corbin y el Loco Moss, que exigieron estar igualmente en la lucha de escaleras. Adam Pearce llegó para oficializar una batalla real a la antigüita entre todos los presentes. Yo no soy tan estúpido. No, pero ¡no! Arrancado de la nada. Pero Real, ¿qué te pasa? O sea, que se salió y tocó el piso con los 2 pies, también queda fuera. Ya él salió, no te preocupes, o más. Pero lo quiere hacer a su manera. ¿A dónde lo lleva? No, pero no puede ser. Él se autodescalificó. No me cambien las reglas. Ay, bueno. No puede ser. Y el que salió, entró. Le reventó la jeta con la Claymore. Santa Mayuya, protege a tu hijo del linaje. Ay, Sammy. Bueno, ya clasificó igual de todas formas para mañana. ¡Oh! Y ganó Happy Corbin. Adam Pearce, haz tu trabajo por justicia mayullerística. Happy Corbin no cabía de felicidad luego de ganar la batalla real hasta que le mencionaron a Pat McAfee. Natalya en backstage dijo que Ronda solo habla, pero que ve miedo en sus ojos y aunque se burle de ella, la va a hacer rendir en Money in the Bank. Los nuevos y más peligrosos Viking Raiders liquidaron a los New Day en un combate en equipos. El Miz, Ezekiel, Happy Corbin y el Loco Moss le reclamaban a Adam Pearce para estar en la lucha de escaleras de Money in the Bank, por lo que no tuvo más que pactar una lucha fatal a 4 esquinas entre ellos para decidir el último participante. En el ring, un combate de relevos australianos comenzaba. Raquel Rodríguez, Lacey Evans y Shotzi de SmackDown se enfrentarían a Alexa Bliss, Liv Morgan y Asuka de Raw con Becky Lynch en comentarios. No, Dios mío. Las rodillas de Morgan. Es todo. 1 y 2. A tiempo entró Raquel. Y eso significa peligro. ¡Oh! Buena combinación de Asuka y Alexa. El derecho de la mujer. ¡Oh! El revés de Asuka. Shotzi, Asuka la sacó. Sí, bravo, Shotzi, bravo. Ya está. ¡Oh, que rompe caras! 1 y 2 y 3. Era, con todo respeto, Shotzi, crónica de una muerte anunciada. Las ganadoras son el equipo de Asuka, Alexa Bliss y Liv Morgan. Menos mal que mañana no se trata de hacer equipo con nadie. Digo, no de forma obvia, porque las asociaciones aparecen de la nada y las sociedades han sido históricamente muy fructíferas por poco tiempo. Al final, ¡hey! Hablando de finales, el maltrato para Asuka. Es que se la tiene jurada. Sonya Deville sigue con los reclamos a Adam Pearce y le dio un tremendo cachetadón luego de lo sucedido la semana pasada. En la primera edición de Pregunta lo que sea, los Usos y los Street Profits se vieron las caras previo a su combate en Money in the Bank y la cosa está que arde entre ellos. Después de varias semanas de espera, finalmente pudimos ver a los Maximum Male Models en pasarela. Los primeros fueron Massey y Mansoor. Con estos modelos todos podemos estar de acuerdo que están para titilar los jugos de sus placeres culposos. La campeona de SmackDown confirmó en entrevista que en Money in the Bank, Natalya se va a rendir y dio comienzo la batalla fatal a 4 esquinas para decidir el último participante para la lucha de escaleras de Money in the Bank. La Dios mío, de nuestros compañeros en inglés. Y contra la escalera metálica. Se quita de encima al y finalmente el Miz, tratando de defenderse, se bajó de la garra que le iban a regalar y ahí directamente en el filito.
Happy Corbin. Happy Corbin, dedícasela, Pat, por bocón. Dedícasela. Y super garra contra Mesa. Viene por el aire y... ¡oh! Cayó en la trampa. Lo sabía, la fuerza de Madcap Moss. Este hombre viene con todo. Y suplex cruzado. Bonito. El Miz. El Miz. Ay, Mayuya, papita, maní. Una batalla real. Y además tiene que oír la sandez que le está diciendo ese McAfee. End of days, final de sus días. Es todo, es todo. Pero Madcap, no, sin robo. Sin robo. Y no voy a contar, y no voy a contar, y no voy a contar. Malvado villano. Y aquí está el ganador. No puedo decirlo porque tengo tos. Hasta aquí lo mejor de SmackDown. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.